pibes chorros. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna inquietud. Profe, por la ley, por lo que estoy leyendo, de la 15.571, eso va a Sí, ser aplicable a partir de los 21 años, porque es de jóvenes adultos hasta que sean mayor de edad, sí, ¿no? exacto. Sí, Ah, especifica que es a partir de los 21 años. Sí. Y vos pensás que el pibe muchas veces, por más que esté dentro de un centro de recepción de menores, muchas veces por la expectativa de pena que tiene, son trasladados a la órbita del SPV cuando cumplen los 18 ya. claro, porque ahí dice que no, como que no se pueden hacer dos penas cuando pasa No, la mayoría. exactamente, sí, sí. Eso es lo que plantea la ley, ¿sí? Y que además, si ya viene con una causa de menor o con una condena de menor, bueno, obviamente que la que prima es esa por sobre la de mayores, ¿sí? Eh, sí, es interesante. La ley habla de, bueno, obviamente que el traslado sea a partir de los 21 años, que esto es algo que sí modificaría por lo menos la estructura del servicio penitenciario, y esto también hay que verlo, porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa después es lo que realmente en la práctica se puede, ¿no? Hay que ver también las condiciones de los centros de recepción de menores, porque, bueno, no son las mejores tampoco. Y bueno, el programa Jóvenes Adultos acá que va a tener un rol protagónico, por eso mañana es la primer mesa que tienen de trabajo con niñez, con adolescencia, con los juzgados de responsabilidad penal juvenil, para ver posibilidades, ¿no? Y cuáles son las tensiones que van a surgir para su aplicación. Habla de abordajes restaurativos, ¿no? Esto un poco el programa integral de asistencia y tratamiento para jóvenes adultos lo viene ya haciendo. Bueno, habla de la privación de libertad, como habla también la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que la privación de la libertad tiene que ser algo fundado y como último recurso. También lo que plantea la ley, que nosotros estamos Sí. acostumbrados por los grupos de admisión y seguimiento, es la ley nuestra, la 12256, establece que es cada 6 meses, eh, y acá plantea un seguimiento trimestral para los jóvenes, ¿sí? No cada 6, sino cada 3. Bueno, obviamente que habla del carácter socioeducativo de la pena, ¿no? Y de prácticas restaurativas. Está obviamente pensada desde el paradigma de derechos humanos, habla de la responsabilización subjetiva, ¿no? En relación a la comprensión del proceso. Esto también es algo que desde el equipo interdisciplinario de jóvenes se trabaja de manera grupal y muchas veces también de manera individual con los pibes, ¿no? Del régimen de convivencia. Bueno, obviamente las medidas asegurativas tienen que ser acordes y teniendo en cuenta la etapa madurativa en la que los pibes se encuentran. La revisión constante por parte de los juzgados de responsabilidad penal juvenil para la reintegración sociocomunitaria, la reintegración social. Eh, bueno, nada, se acomoda bastante a la normativa internacional, ¿no? Por eso habla de esto de revisar la propuesta tratamental del pibe y cómo va llevando estas medidas socioeducativas cada 3 meses. Esto de revisar también los tiempos, ¿no? En cuanto a las morigeraciones, libertad asistida, salidas transitorias, libertad condicional, semilibertad, entendiendo que por ahí la privación de libertad tiene que ser tomado como algo provisorio y como último recurso. ¿Mm? Hace mucho hincapié en eso. Bueno, yo les subí ahí un breve resumen. Veremos mañana que tienen la primer mesa de trabajo, qué es lo que empieza a surgir. Obviamente que va a ser un trabajo arduo entre la Dirección General de Asistencia y Tratamiento, obviamente que va a estar ahí el director del programa, Mauricio Martino, va a formar parte de la mesa esa de trabajo y de diálogo. Y vamos a ver también qué plantean las otras instituciones en relación a, bueno, qué posibilidades, qué alcances de poder hacer cumplir efectivamente la ley tienen. ¿Mm? Bien.
¿Alguna otra inquietud? ¿O arrancamos con pibes chorros? ¿Arranco Profe, nomás? profe, perdón. Sí, no, no, En cuanto al Ayele. final, no sé si usted lo había dicho en clases pasadas, yo no he estado en 2 clases. Como dijo, vamos a poder elegir un tema y lo vamos a poder abordar, digamos. Así va a ser el final. Ok. Es mi idea, es mi idea, porque ustedes están muy acostumbrados a trabajar por ahí en grupo. Si ustedes hacen un trabajo integrador final, que puedan dar cuenta en ese trabajo integrador final, bueno, de alguno de los ejes temáticos. La idea es que lo puedan vincular con el territorio, con alguna práctica en sí, porque que repitamos teoría mucho. O sea, sí es importante, pero bueno, la idea es que puedan surgir una articulación también con la práctica, o tomar algún dispositivo tratamental y también articularlo con la teoría, ¿no? En ese sentido, bueno, la idea es que puedan pensar alguna estrategia o si ya han tenido conocimiento, qué tipo de abordaje se hace y también hacer como una reflexión en relación a eso, de cómo lo podríamos mejorar. Yo creo que hay un montón de cosas que se pueden mejorar. Bueno, los aportes siempre son bienvenidos, siempre que estén argumentados, justificados, y en función de eso poder pensar de esa manera el examen final. ¿Mm? Pero Eh, lo podemos hacer en grupo como venimos trabajando. Ah, Sí, es bueno. la idea. Sí, todo aquel que quiera hacerlo en grupo, bienvenido sea, y aquel que se le complique y prefiere hacerlo de forma individual, tampoco tengo problema. ¿Eh? Eso ya, ahí ya no hay ningún tipo de restricción. Mientras tomen algo por ahí de la práctica y puedan articularlo con parte de la bibliografía que nosotros venimos dando y parte de la normativa, ya es un montón, ¿sí? Y una buena reflexión final en relación por ahí también a alguna práctica, algún dispositivo y bueno, y cómo estaría bueno mejorarlo o qué se necesitaría para mejorar eso, o qué aportes se pueden hacer, pero que sea situado. No es lo mismo la realidad del programa Jóvenes Adultos en la unidad 1, que tiene 2 pabellones, a la realidad de los 54, que es de jóvenes, a la de la 45, a la de la 57, a la 15 de Batán, que es ambulatorio. Profe, ¿qué quedaron? Nada. 2 pabellones nomás de los 4 que había. Así es, porque en su momento cuando surgió en la 1 eran 3 en el cuarto, 3 pabellones en el cuarto y 2 en el primero. Y yo Empezaron conocí siendo... 3 en el primero y 1 en el cuarto. Ah, bueno, sí. Pero también porque se achicó bastante el tema del equipo interdisciplinario para abordarlo, ¿no? Bien. Bueno, si les parece, arrancamos a trabajar la bibliografía. Como les dije, no les subí todos los capítulos del libro porque no iban a llegar con la lectura y es un montón, por eso hicimos como una síntesis, un resumen, ¿no? Uno de los capítulos de Míguez empieza diciendo: pibe chorro no se nace, sino que se hace. Y esto da cuenta de un proceso, ¿no? De construcción, de un proceso también de exclusión social, de dinámicas de las instituciones, el papel que juega lo simbólico en la construcción subjetiva de los pibes y con lo que se identifican, el papel que juegan los medios masivos de comunicación, que es uno de los aportes que hace por ahí la obra de Míguez en relación a los jóvenes, y cómo esto impacta en la opinión pública y cómo justifica determinadas políticas criminales, más que nada las que se vinculan a la mano dura. El libro que publica Míguez, básicamente se basa en fines de los años 90 y principios de los 2000. Sí, sitúense en ese momento. En el 2001, bueno, fue la crisis económica.
Y hablan de las distintas crisis que Argentina estaba atravesando, ¿no? Una crisis estructural vinculada al mercado de trabajo, ¿no? Esto que nosotros veníamos trabajando desde la primer clase, de la precarización laboral, de trabajadores sin trabajo, de cómo se instala el tema de la cultura del consumo, ¿no? Y cómo esto impacta en los sectores populares que obviamente tienen menos posibilidades de consumo. Entonces lo que plantea Míguez es esto, ¿no? Esta tensión que se genera entre las aspiraciones de los pibes de poder alcanzar determinados bienes y las dificultades que tienen para poder alcanzarlos, ¿no? Entonces, por ahí aparece, Míguez nombra, por ejemplo, ropa de marca, zapatillas, determinados objetos tecnológicos que para los pibes, ¿no? La moto, que para los pibes tienen un valor, no solamente un valor económico, sino simbólico de lo que significa tener eso, ¿no? Ese bien. Y que ahí muchos pibes terminan rompiendo las normas, las reglas, ¿no? Las leyes, para poder alcanzar esos bienes. Porque esos bienes de alguna manera le dan cierto estatus social, ¿no? Miguel también plantea el tema de la socialización en la calle, ¿no? Esto de qué rol juega el grupo de pares, la esquina, los códigos barriales, territoriales, ¿no? Y habla de la cultura tumbera, la cumbia villera, cómo construyen identidad en los jóvenes, pertenencia, y les da determinada, si se quiere, en esto podemos coincidir o no, pero bueno, protección dentro de los códigos que ellos manejan. Y termina también hablando del fracaso institucional en relación a las instituciones tradicionales, ¿no? El fracaso institucional vinculado a la escuela, ¿no? El rol que la escuela debería haber cumplido, la educación, la policía, ¿no? Cómo se vincula con los sectores más desprotegidos, desde qué lugar, y los institutos de menores, ¿no? que terminan siendo espacios de estigmatización, de encierro, y no como herramientas de reinserción, revinculación y demás. A lo largo de todos los capítulos del libro, Míguez trabaja estos ejes, ¿no? La crisis estructural, tal como les puse yo, la cultura del consumo, la socialización en la calle y el fracaso institucional de las instituciones tradicionales. Y después, a mí me interesaba porque un poco nosotros esto ya lo venimos trabajando a través de los distintos tipos de vulnerabilidad, de la crisis que pasó, bueno, obviamente Argentina y Latinoamérica a lo largo de la historia, de cómo se instala el Estado neoliberal. Después Miguel se mete de lleno un poco en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y cómo entran en juego, ¿no? En la cultura y qué tipos de subjetividades construyen también los medios de comunicación y cómo estigmatizan. Habla de que los medios masivos de comunicación son, si se quiere, productores de subjetividades, ¿no? Constructores activos, dice, del estigma del pibe chorro, ¿no? O sea, pibe de clase, de barrio popular, de sector vulnerable, bueno, con determinada ropa se lo identifica claramente como un pibe chorro. ¿Y cómo empieza a desglosar este estigma a través de los medios? Bueno, habla de la creación del estereotipo hegemónico de pibe chorro, ¿no? Como a fines de los 90, a principios de los 2000, se hablaba de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Varón, joven, pobre, habitante de un sector popular, de una villa o un barrio periférico, y cómo se empieza a criminalizar la pobreza. Habla de la, y este término es interesante, espectacularización del delito y el pánico social, ¿no? Como un pibe que está con capucha, con gorrita, que sale de sectores populares, bueno, cómo los medios lo estigmatizan y lo convierten en un potencial peligro para el resto. Entonces dicen, los medios terminan construyendo lo que es una agenda del terror, ¿no?
porque esta agenda lo que hacen los medios es, si se quiere, te contextualiza el delito, o sea, lo responsabiliza al pibe de su situación, omitiendo cuáles son las causas estructurales por las cuales ese pibe está en esa condición. O sea, lo que te muestra los medios masivos es el pibe, ¿no?, violento, pero no te muestra toda la previa, termina diciendo el autor en el libro, de cuáles han sido los procesos de socialización, de exclusión, de marginación por los que ese pibe atravesó a lo largo de su trayectoria de vida. La deserción escolar, la exclusión, no habla del fracaso de la escuela, ¿no? Ni de que hay ausencia de adultos responsables que puedan acompañar ese proceso de socialización, sino que se estigmatiza y se responsabiliza directamente al pibe, ¿no? Bueno, y después dice, este impacto mediático que tiene en la sociedad los jóvenes que son marginados y estigmatizados, ¿no? Estos pibes se ven también sistemáticamente del otro lado de la televisión siendo estigmatizados, ¿no? Con esta etiqueta de pibe chorro. Dice, son adolescentes que terminan asumiendo y sobreactuando ese rol que se ve. Y antes lo veíamos por televisión y hoy por ahí lo vemos por redes sociales, ¿no? Los mismos videos que ellos suben, ¿no?, mostrándose en escenas violentas o protagonizando determinadas peleas o filmando cuando cometen delitos, ¿no? Bueno, esto el autor dice que es algo que el mismo medio de comunicación motiva e incentiva en función de ponerlos en ese lugar. Entonces, ¿ellos qué hacen? Reafirman esa etiqueta. ¿Sí? Subjetivamente la reafirman a través, bueno, de sus conductas y de, obviamente, hacer masivo. En su momento era la televisión, ¿no?, la máxima expresión donde uno los podía ver desde los medios, y hoy por hoy lo podemos ver en todas las redes sociales. Entonces dice, este estigma mediático se vuelve una identidad real para ellos, ¿no? Dice, la frase, el pibe chorro no se nace, se hace, resume esta tesis central que plantea el autor, que es sociólogo, ¿sí? Y es el resultado de una construcción social, económica e institucional, situada a fines de los 90 y a principios de los 2000. Habla de la exclusión socioeconómica como punto de partida, ¿no?, a la hora de poder entender, bueno, ¿qué pasó con estos pibes? No nacieron chorros, ¿no? Se hicieron. Bueno, ¿cómo comienza esto? Entonces empieza a hablar de la vulnerabilidad estructural. Nosotros hablamos en otros encuentros de la pobreza estructural. Dice, no es la pobreza en sí misma la que genera el delito, no es una relación causal, claramente que no, la pobreza no genera delito, sino la ruptura con las redes de contención los que arrojan a estos pibes a esa situación. Esto lo plantea el autor, ¿no? Habla de esta desocupación estructural, padres excluidos del sistema formal del trabajo, esto de trabajadores sin trabajo, y de perder este rol de proveedor que tenían dentro de lo que se consideraba la familia, ¿no? Hoy podemos repensar el concepto de familia. Habla de esta brecha de consumo que el Estado neoliberal obviamente genera a través de su política económica, ¿no? Y el bombardeo que hay en relación al consumo masivo, zapatillas, celulares, ropa, motos, son símbolos que representan estatus para los jóvenes, para los adolescentes. Bueno, ¿qué pasa cuando estos pibes, estos adolescentes, no tienen acceso a esto? Bueno, el delito surge, dice el autor, como un atajo disponible para alcanzar la inclusión social a través del consumo. O sea, pibes que fueron excluidos en todo, incluso hasta del sistema educativo formal, ven el delito, ¿no?, como un atajo para alcanzar, aunque sea esos bienes que de alguna forma tenerlos los hace pertenecer.
Habla del fracaso y la violencia institucional. El autor hace mucho hincapié, ¿no?, en el Estado y el corrimiento de este Estado protector que debería cuidar de los jóvenes, proteger y obviamente velar por una socialización saludable, y actúa de manera contraria, los expulsa, ¿no? Por ahí lo podemos ver en el sistema educativo formal, cuando hay un pibe que por algún motivo, ¿no?, termina como no encajando en esa supuesta de lo que se espera en las escuelas. Bueno, ¿qué se hace? Bueno, generalmente el pibe termina expulsado del sistema. Y los deja claramente por fuera del sistema formativo, ¿no? La escuela no puede contener estas realidades complejas, esta nueva cuestión social, estas nuevas problemáticas, porque sigue en algún punto la escuela brindando respuestas de las problemáticas que planteaba la modernidad y no esta posmodernidad en la que vivimos. Y cuando el pibe queda ahí, ¿no?, medio a la deriva, en esta situación de intemperie, no solamente intemperie, cuando hablo de intemperie económica, también hablo de intemperie afectiva, ¿no?, con escasa contención, caso adulto que pueda acompañar ahí. Lo último que aparece generalmente es la policía, ¿no?, este órgano represor. Y lo que plantea la policía el autor es que dice, bueno, este olfato policial basado en este aspecto físico y vestimenta, o sea, el policía generalmente no para cualquier pibe. Para el pibe que va con gorrita, que va con capucha, ¿no? Que lo ve, bueno, que claramente los medios masivos de comunicación ya estigmatizaron como potencial peligro, ¿no? Se mete en estos sectores populares, ¿no?, los persigue, y esto qué es lo que genera un mayor resentimiento por parte de los adolescentes y de los jóvenes a la autoridad desde muy temprana edad, ¿no? Vos escuchás a los pibes, generalmente los comentarios para con la policía siempre son los peores. Y los pibes terminan, digamos, en esta suerte que tienen de desamparo, de intemperie afectiva. Bueno, muchos terminan amparándose en la ilegalidad. Y acá aparece el sistema penal. Bueno, ¿cómo opera el sistema penal? Nosotros dijimos que la política criminal es la que actúa, ¿no?, cuando todo lo demás ya fracasó, generalmente se cae en estas políticas punitivas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué función cumplen los institutos, los centros de recepción de menores, hoy por hoy? Y esto tendríamos que poder repensarlo también, en función también de la ley que se sancionó, que todavía no está en vigencia, pero bueno, es importante poder pensar estos lugares, estos centros de recepción, como lugares que puedan realmente contener a los pibes, ¿no? Aunque sea el último recurso, pero que cumplan esa función y que no sean escuelas del delito, como la mayoría de los medios también los clasifica, estos institutos de menores. Y así también, si uno pregunta generalmente qué idea se tiene de los institutos de menores, bueno, en la mayoría de los casos la población te va a decir que son escuelas de delito y que no son instituciones del cuidado que apelen a la integración y a la reinserción social. Otro de los ejes que toca el autor, porque obviamente el libro es bastante pequeño, pero es un bombardeo de conceptos, ¿no?, de conceptualizaciones, es la socialización callejera y esto de la identidad. Nosotros decimos que los pibes justamente en la adolescencia lo que están construyendo y lo que están en búsqueda es de su identidad, ¿no? Bueno, cuando la familia está precarizada, cuando la escuela ya no ha podido contener y generalmente expulsa, bueno, ¿qué les queda a estos pibes? Plantea el autor, les queda el espacio público, le queda el territorio, le queda la esquina, ¿no?, la periferia, le dice también, que pasa a ser el centro de la vida del pibe, ¿no? El pibe se la pasa, y eso lo podemos ver en distintos barrios populares, la concentración de jóvenes, de adolescentes,
en las esquinas. Bueno, eso también habla de una identidad que tiene que ver con la identidad callejera. Y esta identidad callejera, este grupo de pares, es la banda del pibe, ¿no? Son sus referentes. Y esto empieza a jugar un papel importante, porque le da un sentido de pertenencia a este joven, a este adolescente, que obviamente desde otros lugares formales se lo han negado, que te contiene entonces la calle, ¿no? Y acá empiezan a jugarse los códigos de la calle, ¿no? Y estos códigos que se vinculan a lo que nosotros ya hemos venido tocando de alguna manera, que tienen que ver con la masculinidad hegemónica. Bueno, para estar en la calle, ¿cómo se gana el respeto? ¿No? Muchas veces el respeto se gana, o cómo demuestro la lealtad grupal. Bueno, la demuestro a través de mostrarme como un pibe que va al frente, que si se tiene que pelear, se pelea, ¿no? Que si tiene que formar parte de alguna actividad delictiva, se presta a eso. Pero ¿con qué sentido se presta eso? Y se presta eso porque tiene la necesidad de pertenecer, de sentirse parte de algo. Y lo único que lo contiene o que le da determinado lugar, ¿no? Es esto, es la calle y es esta banda. Y acá lo que surge después, dice el autor, es este etiquetamiento que es difícil, ¿no? Después de romper, una vez que está construido. Y habla también de la profecía autocumplida, ¿no? El rol que los medios masivos y como etiqueta a determinados sectores populares juega el pibe que termina comprando eso y que además después tiene como esta necesidad de reafirmar ese rol, ¿no? De pibe, chorro, delincuente, que forma parte de determinada banda. Y cómo el pibe empieza a interiorizar, ¿no? Ese estigma, que por ahí cuando nosotros trabajamos con jóvenes adultos es lo más difícil de romper. Esto es decirle, vos podés hacer otra cosa, qué es lo que vos querés hacer con tu vida. Generalmente los pibes no saben muy bien qué es lo que quieren hacer. Qué es lo saludable para vos, cómo te proyectás, esto que dijimos, las dificultades que tienen los jóvenes también para poder pensarse a mediano y largo plazo. Que también tiene que ver, ¿no? con este etiquetamiento y con esta masculinidad hegemónica que se construye. Y que el pibe también empieza como a sobreactuar este etiquetamiento, ¿no? Si todos dicen, dice el autor, que soy un pibe chorro, entonces lo soy. Y queda instalado. Y el pibe se posiciona desde ese lugar complejo después para poder empezar a trabajar y romper con esto, ¿no? Dice, el delito se convierte en una vía de afirmación de su propia existencia. Es tremendo esto, ¿no? Que el delito reafirme su existencia, su ser, ante una sociedad que lo invisibiliza o le teme. Una sociedad que nunca lo registró hasta que el pibe salió con un arma. Y ahí se convirtió en visible y ahí se convirtió en peligroso, ¿no? Dice el sociólogo. Y otra cosa que yo les recorté y que les traje, porque bueno, yo lo vivía mucho también cuando estábamos en los pabellones, es esto de la cumbia, ¿no? Más allá de la identificación de pibe chorro, del estigma y demás, las letras, ¿no? De las canciones, ¿qué mensaje están transmitiendo? Bueno, hoy lo traemos acá y lo trabajamos en relación a lo que tiene que ver con jóvenes, ¿no? Pero si lo pensamos, también podemos revisar los temas de reggaetón en relación a qué lugar le dan a la mujer en los temas, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cómo se objetiva, ¿no? Al género femenino? ¿En qué lugar se lo pone? Bueno, lo mismo pasa con la cumbia y los jóvenes. Que es una forma, obviamente, de otorgar cierta identidad de los lugares
de orígenes donde la mayoría vienen, y de generar también resistencia a estos marginados, ¿no? Dice, ser villero es una marca de orgullo y autenticidad barrial, ¿no? No por nada se llama cumbia villera. Es el sello que ellos mismos le ponen y que les da identidad, que les da entidad y que los hace visibles. Dicen, construyen figuras heroicas, transgresoras frente a la exclusión. Que es lo que después terminamos viendo en los medios masivos de comunicación, ¿no? Los pibes que salen en banda, que chorean, son pibes de sectores excluidos. Ahora, ningún medio hace un análisis de por qué ese pibe terminó haciendo lo que hizo, o por qué recién estamos viendo a ese pibe ahora a los 18, 20 o 21 años con un arma en la mano y no lo vio nadie mientras estaba descalzo y sin ir a la escuela y sin tener las necesidades básicas satisfechas. Digo, ese análisis nunca está, que es un poco lo que plantea el autor, ¿no? De cómo estas expresiones culturales, y él habla de la cumbia villera y también trae figuras religiosas, ¿no? Si, no sé, yo he hecho ambientales por todo el conurbano bonaerense. El Gauchito Gil, en determinados barrios de La Matanza, de 3 de febrero, ellos le rinden homenajes al Gauchito Gil, ¿no? O sea, tributo le hacen a ciertos personajes religiosos que tienen toda una representación popular dentro del barrio. ¿Por qué? Porque esto ofrece cierto marco de pertenencia, después de haber sido excluido de todas las otras instituciones formales, ¿no? Pero que se da en un contexto de violencia, el cual termina siendo naturalizado. Habla de la contradicción, el autor plantea esta contradicción que surge entre el consumo masivo, dice, y el uso de la figura del delincuente con códigos. ¿Qué es un delincuente con códigos? Yo cuando iba a los barrios decían, ah, sí, sí, venís por el ambiental de fulano, sí. Ah, sí, pero él tenía códigos. Tener códigos dentro de ese territorio era, no le robaba a los nuestros o no se metía con los nuestros. Eso era, y sigue siendo en algunos sectores populares, ser un delincuente con códigos, ¿no? Respetar ciertas cuestiones. Dentro del barrio no se bardea. Si vas a tocar algo ajeno, que sea por fuera del barrio, porque acá, ¿no? Somos todos uno. Eso son códigos del territorio. O a quién dejas ingresar dentro del barrio. Yo me acuerdo que no a todos los sectores donde tenía que ir a hacer ambientales podía acceder. En algunos, Gendarmería me decía, tenés que llegar hasta acá, y después yo preguntaba por la familia, y la familia aparecía, llegaba, ¿no? Y yo podía cumplimentar con el informe ambiental, pero no podía ingresar al domicilio, porque era un código barrial. La frontera que me permitían eran hasta ahí. Ellos la trazaban. Hasta dónde ingresa uno, hasta dónde ingresa el otro. Bueno, eso es, ahí te doy la palabra, Carlos. Para ellos, para los códigos de los territorios, tener o no tener códigos. ¿Y qué pasa con aquel que los rompe? ¿No? ¿Qué implica romper códigos dentro de un barrio para estos jóvenes? Hoy lo podemos ver, hoy podemos ver barrios completamente, territorios completamente divididos entre aquellos que saben por ahí dónde están determinados búnker y no quieren que estén más, y otros que hacen todo porque eso siga funcionando, porque ese mercado paralelo es una forma de subsistencia para un montón de familias. Ahora, ¿qué pasa cuando eso que era un modo de subsistencia para determinadas familias
termina involucrando al pibe en el consumo problemático y empiezan a ver el deterioro de sus propios hijos. Bueno, ahí empiezan a romperse los códigos, ¿no? Hasta dónde está bueno, hasta dónde se permite, hasta dónde no se permite. Y es lo que después podemos ver, ¿no? Estas guerras que se desatan en determinados territorios. Carlos, me pediste la palabra. Sí, profe, hoy en día cambió completamente el tema de los códigos barriales, eso por ahí se puede llegar a ver, o podríamos llegar a haber visto hace de 15 años a mucho más atrás, sí se manejaban esos códigos. Hoy en día ya no quedan y incluso hoy en día las relaciones que hay, no solo de entre barrios, sino de lugares, por ejemplo, gente que viene del conurbano, por ejemplo, a La Plata, podemos decirlo, ¿sí? Y gente que ya tienen conexiones desde adentro de la cárcel de haber convivido o que siguen con las convivencias de bandas y entonces ya no se respeta eso. De hecho, ellos le liberan la zona o le dicen dónde tienen que atacar en sectores de barrio y vienen los de afuera del barrio. Y sucesivamente lo mismo desde acá van hacia allá. ¿Sí? Entonces ya eso ya quedó como caduco, digamos. Y después el tema, sí, más que nada lo que son problemas de banda, más que nada por el tema del manejo y la venta y territorio de la droga, más que nada. Sí, la disputa por el territorio hoy se ve en varias zonas, digo, algo que antes parecía solamente que sucedía en Santa Fe y quizás lo más resonante es Rosario, lo podemos ver en determinados territorios del conurbano bonaerense, digo, no está tan lejano a nosotros. Esas disputas, ¿no? Y estas nuevas complejidades que aparecen en relación a los abordajes que se hacen, ¿no? Y a cómo interviene también la policía, cuál es el rol del Estado, cuándo se interviene, ¿no? Cómo se viven en esas zonas. Bueno, son todos desafíos que tenemos, digo, porque cuando no se interviene después el conflicto te estalla. Y estalla de la peor manera. Entonces, bueno, estas complejidades hay que tenerlas en cuenta. Yo no sé si se terminaron los códigos, sí creo que se van resignificando los códigos entre ellos, ¿no? Y esto hay que poder, como planteaba el sociólogo, ¿no? Hay que poder empezar a visibilizarlos, ver de qué se tratan, si se rompen códigos, bueno, qué es lo que pasa con esa barrera, ¿no? ¿Cómo es visto aquella familia o aquel pibe que rompe con un código barrial? En esta masculinidad hegemónica también, ¿no? Que es compleja y que nos atraviesa y que nosotros también después la vivimos dentro del sistema penal, porque todas estas disputas territoriales después terminan siendo criminalizadas, ¿no? Con causas judiciales. Eh, y bueno, después son sujetos, subjetividades que abordamos nosotros, que vienen con todo esto, ¿no? Entonces vos decís, ay, sí, al pibe hay que ponerlo en un lugar como sujeto activo, como sujeto responsable de su propio tratamiento, de sus propias decisiones, ¿no? ¿Qué medidas socioeducativas se van a tomar? Bueno, tengo que tener en cuenta qué pibe tengo enfrente para ver qué posibilidades, en el abanico de posibilidades que tengo, bueno, cuál sería la mejor o la más indicada para este pibe, entendiendo que son subjetividades que manejan otros tiempos y que quieren respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, esto hay que trabajarlo, porque tienen poca tolerancia a la espera y porque vivimos en una sociedad que nos invita a eso, ¿no? A la inmediatez constante. No solo para tener objetos, sino también para obtener respuestas. Y por parte de la justicia y por parte del Estado, obviamente que las respuestas nunca llegan en el tiempo que subjetivamente uno quiere, sino, bueno, que también es todo un proceso de aprendizaje. Y en función a todo esto que trae el autor, que me parece sumamente interesante, pero que nosotros ya también lo vinimos trabajando desde las primeras clases,
me parecía importante e interesante traer también este discurso del mérito que se mete en todo esto, ¿no? Que en esta lógica de la exclusión, en esta lógica del sálvese quien pueda, cómo el discurso del mérito de alguna forma también legitima la desigualdad, ¿no? Y hace, digamos, responsable a cada sujeto de su situación, sin tener en cuenta el contexto, ¿no? El discurso del mérito lo que logra es negar cualquier tipo de argumentación relacionada con factores históricos, económicos, políticos, sociales, culturales, ¿no? Que constituyen la realidad de la sociedad y de cada pibe, de cada adolescente y de cada persona, y que nos atraviesan y también nos inscriben en nuestras trayectorias individuales, ¿no? Obviamente que cuando uno habla de posibilidades, alguien que abandona el ciclo educativo formal en tercero o cuarto grado claramente no va a tener las mismas posibilidades que otro pibe que sí tuvo oportunidades de poder terminar el ciclo educativo formal, ¿no? Cuando uno habla de la responsabilidad individual en un mundo desigual, es complejo. Es complejo porque estamos creando ahí una frustración enorme en el otro, ¿no? Si a veces uno con posibilidades, determinadas herramientas que tenemos, simbólicas que hemos adquirido a lo largo de la vida, nos sentimos frustrados muchas veces, ¿no? Por el contexto, imagínense aquellos que vienen ya con una trayectoria de vida y atravesando obstáculos constantemente y le vienen con este discurso del mérito, ¿no? Que este discurso del mérito lo que hace es romper también con lo colectivo, porque el discurso del mérito lo que hace es llevar todo al plano individual, dejando de lado el tema de la solidaridad, de la construcción colectiva, ¿no? De las posibilidades. eh, que el sujeto lo termina vivenciando como una derrota. Y el mercado, no solamente desde lo objetivo, sino desde lo subjetivamente va calando ahí. Y una cosa es cómo cala en un adulto y otra cosa es cómo cala en un adolescente que está en plena crisis. A ver, sí. Sí, a mí quería hacer un comentario. A mí me pasó una vez que llevé un arresto domiciliario a la Villa La Cava, en San Isidro. Fuimos a la comisaría para llevar el oficio y pedirle si nos daban apoyo. No, el policía dijo, nosotros no entramos ahí. Y con el mismo interno que va al patrullero, vos tenés, cuando entrás tenés que hablar, no me acuerdo el nombre, con Cacho, que él le va a avisar arriba que vos vas a bajar, va a dejar en la casa, al final la familia no va a pasar nada. Bueno, fuimos, lo dejamos, nos recibió la familia, yo digo, cuando salimos somos pollo acá, pues estábamos solos, ¿no? Y ahí se respetaban los códigos del que manejaba la Villa La Cava. Sí, sí. En relación a esos códigos, en muchos casos siguen vigentes, ¿no? Lo mismo que cuando, bueno, nosotros queríamos entrar porque se trataba de hacer informes ambientales. Muchas veces le decías el para qué ibas, entonces, sí, porque de esto depende, ¿no? Muchas veces que obtenga la libertad fulanito en tal. Entonces, bueno, ella sí pasa, o se le permite pasar, ¿no? Entonces la familia se acercaba y decía, no, 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 déjenla pasar porque viene por esto. Esos códigos todavía territoriales siguen vigentes, ¿no? Y calan ahí, en la vida cotidiana de esos lugares y de esos territorios. Y que para ellos también hay otros códigos que tienen que ver con otras legalidades, ¿no? ¿Qué sí se permite dentro del barrio, qué no se permite? Lo que no se permite, bueno, ¿qué se sanciona dentro del barrio? ¿Cómo se sanciona dentro de ese territorio? Bueno, que eso también pone en juego después muchas de las disputas territoriales que vemos, que hoy están muy atravesadas y tal como decía Carlos, también, y que es un medio de subsistencia para muchos y para muchas familias, el tema de la venta de estupefacientes, ¿no?
con todo el daño que eso provoca en los territorios, pero que muchas familias lo ven como una estrategia de sobrevivencia. Y es lamentablemente una realidad. Muchas veces conviven en los territorios y otras veces entran en tensión, y bueno, y ahí es cuando nosotros lo visibilizamos, ¿no? Y en este también discurso del mérito, poder pensar dónde queda la política. Generalmente cuando el discurso del mérito toma protagonismo es porque la política claramente no ha podido dar respuesta y queda subsumida al mercado, es lo que plantea un poco el autor, ¿no? Cuando la política solamente queda como sinónimo de gestión, bueno, ahí es cuando el mercado toma protagonismo y cuál es el interés del mercado y bueno, lograr determinada estabilidad, determinada armonía de los mercados. Y esto implica claramente la supuesta armonía termina convirtiéndose en desigualdades, ¿no? Entonces, el autor termina diciendo que la meritocracia no solo se presenta como una salida, ¿no?, absurda y falsa porque es efímera, ¿no?, sino como un sostén fundamental, clave e irremediable para el sostenimiento de un mundo que se autodestruye generando más rapiña y más desigualdades, ¿no?, rompiendo todo lo que tiene que ver con los códigos de solidaridad, construcción colectiva, esto de vamos a crecer todos, que se opone con los discursos económicos del efecto derrame. Primero crecen algunos y después repartimos, ¿no?, lo que va cayendo, y lo que va cayendo generalmente nunca se reparte de manera equitativa, ¿no? Todos estos discursos que se empiezan a gestar y si se quiere a normalizar desde determinado sector político, desde determinada política económica, bueno, tienen una lógica. Y es esto, es la lógica de fundamentar la desigualdad, y en esta fundamentación de la desigualdad, bueno, hay un montón de sectores que quedan claramente invisibilizados y desfavorecidos. Eso es un poco el resumen de la obra de Daniel Míguez, que es muy interesante. Si bien el texto tiene sus años, yo creo que mucha de su análisis sigue muy vigente en relación a la cultura callejera, al pibe chorro, ¿no?, a esta masculinidad hegemónica, al estigma que se sigue construyendo y que sigue vigente, esta etiqueta, y al poder también, el papel que tiene algunas instituciones como obviamente, bueno, la policía, la escuela, los centros de recepción, ¿no? Y el rol protagónico que empieza a tomar fuerza, que es obviamente que es la socialización callejera y la construcción de la identidad, ¿no?, que es dinámica, porque nadie nace determinado, el sujeto se construye y eso... Y esa construcción es dinámica y es continua, y eso es lo que nos permite a nosotros hacer distintas intervenciones que posibiliten cambios, que no son imposibles, y que nosotros, bueno, en nuestra realidad cotidiana e institucional lo vemos. En muchas veces fallamos y otras no, y logramos ver que hay pibes que logran hacer otra cosa con su vida, ¿no?, que logran salir del sistema penal con mayores herramientas. Nadie de acá va a poder cambiarle el contexto a ningún pibe, pero sí va a poder fortalecerlo subjetivamente para que pueda hacer otra cosa con su vida, y creo que el trabajo nuestro va desde ahí. Ojalá tuviésemos el poder de cambiar su contexto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que no, y que a veces vuelven a contextos que son más violentos y que están en una situación de mayor precariedad y fragilidad de la que dejaron. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Nosotros somos, como funcionarios públicos, la cara visible del Estado. Bueno, y con los recursos que tenemos, digo, por eso la importancia de poder revisar qué dispositivos tenemos, cómo los podemos mejorar,
entendiendo igualmente que cada caso es singular, ¿no? Y que cada pibe va a tener recursos simbólicos y afectivos diferentes si es que los tiene, y si no habrá que construirlos. Con lo que eso implica, que es un laburo complejo, difícil, pero no imposible. Y para eso es importante la interdisciplina y trabajar interinstitucionalmente. Una institución por sí sola no va a poder resolver ninguna problemática porque entendemos que las problemáticas sociales son complejas y son cada vez más complejas. Por lo tanto, se requieren de abordajes diferenciados y de respuestas de calidad, ¿no? En un sistema y en un estado que obviamente tiene recursos acotados. Bueno, a las chapas fuimos hoy, un poco conceptualmente, igualmente todo el material lo tienen dentro del campus, ¿sí? Es como un material más que nada complementario a todo lo que nosotros vinimos trabajando en el primer módulo, vinculado a lo que tiene que ver justamente con la vulnerabilidad, la nueva cuestión social, ¿no? El sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, y cómo comprender la subjetividad juvenil y estos procesos de subjetivación, ¿no? Cuando el pibe queda ahí a la deriva, bueno, y está en pleno proceso de construcción de identidad, bueno, ¿qué es lo que aparece? Aparece esto: el territorio, la calle, la socialización callejera, ¿no? Y estos códigos que para ellos los naturalizan, que cargan con esa etiqueta y que después terminan como reafirmando esa etiqueta y yendo por más. Pero que no es un fenómeno que hay que analizarlo de manera individualizada y aislada, sino que hay que poder entenderlo en el contexto. Bien, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud en relación a la bibliografía, a lo que hemos trabajado, a los conceptos. ¿Algún aporte? Hola. Hola. Sí, por ahí ¿no? de trabajar acá en el servicio penitenciario, por ahí a lo que el autor propone, ¿no? Le falta el dato de la violencia que atraviesa la vida de las personas que pasan por el sistema, ¿no? Creo que la mayoría de los relatos que podemos escuchar, siempre hay mucho traumatismo, historias de venganza, muertes. Es más, creo que va más allá de lo que es la pobreza estructural, la exclusión, y creo que hay otras cosas que marcan más profundamente a la persona que esto que el autor propone, ¿no? Sí, que tienen que ver con sus historias y sus trayectorias de vida y estos códigos, ¿no? También que se generan en los barrios. Digo, ¿cuántos pibes hemos tenido y tenemos privados de libertad por disputas territoriales, o por conflictos callejeros, o porque una pelea terminó mal? Bueno, y eso también tiene que ver con esta masculinidad hegemónica, estos códigos que se manejan territoriales. Que bueno, que hay que trabajarlos, porque después se replican sino dentro del sistema, ¿no? Un pibe que nunca pudo poner en palabras su conflicto, su malestar, su trauma, y siempre acudió a la violencia como medio de resolución de conflictos, bueno, esa conducta claramente después la va a repetir dentro del sistema, ¿no? Que son los pibes que a la primera de cambio sentí que me miró mal y por eso reaccioné, o no piensa lo mismo que yo y también reaccioné, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que también forman parte de un proceso de aprendizaje, porque generalmente el que responde con violencia difícilmente antes ha podido resolver sus problemas mediante la palabra o mediante simbólico, ¿no? Entonces, es también un proceso de aprendizaje.
Y sí, lo que se pone en juego es todo, no es solamente su proceso de socialización, el territorio, es su trayectoria de vida entera, ¿no? A la hora de, bueno, ¿qué hago frente a la adversidad que se presenta? Porque, bueno, conflictos tenemos todos. El tema no es el conflicto, porque el conflicto atraviesa al ser humano, ¿no? Es parte de la vida del sujeto. El tema es qué hacemos con ellos, cómo los gestionamos. Y aquel que no lo puede gestionar, bueno, ¿qué termina pasando con ese conflicto que no se gestiona y que se tapa? Realmente eso termina mal, ¿no? O termina generando algún tipo de adicción, o termina generando algún tipo de conducta violenta. Y el Estado generalmente ahí cuando interviene desde la criminalización, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que empezar a actuar nosotros. Por eso digo, cada sujeto que ingresa al sistema viene con toda una trayectoria. Bueno, todo ese recorrido histórico, muchas veces hay que desandarlo para que el sujeto pueda identificar cuáles son los puntos, ¿no? Cuando yo hablaba de factores de riesgo y de protección, poder pensar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que generalmente lo han terminado desencadenando y que lo han expuesto a situaciones que incluso son peligrosas para él, y cuáles son los factores de protección, como para empezar a pensar una estrategia tratamental que realmente sea efectiva para esa persona. Pero para eso esa persona tiene que ser partícipe activo de querer hacer cambios, ¿no? Por eso ahí hablo de responsabilidades compartidas. Un poco también lo que plantea la nueva ley es esto, ¿no? De las responsabilidades compartidas y no únicamente responsabilizar al pibe de su situación. Pero no por eso no ponerlo en un lugar activo a la hora de, bueno, generar cambios a través de medidas socioeducativas, ¿no? El pibe se tiene que parar desde un posicionamiento activo y crítico, ¿no? Si yo pienso que todo está bien, ¿para qué voy a cambiar? Entonces tengo que poder identificar aquello que no está tan bueno para empezar a ver cómo lo modifico. Bueno, para eso primero tiene que existir un trabajo de registro. ¿Qué es lo que no estuvo bueno? ¿Por qué terminé acá? ¿Por qué reaccioné así? Cuando me ha pasado algo similar, ¿de qué manera reaccioné? ¿No? Empezar con ese trabajo de revisión subjetiva para poder empezar a pensar un proceso de cambio que nosotros tendríamos que acompañar, tenemos la responsabilidad de acompañar, pero que el pibe también tiene que poder poner de su parte, ¿no? Nada es mágico y nadie cambia de la noche a la mañana, son procesos siempre muy fluctuantes, desgastantes, por eso digo, no cualquiera labura con poblaciones vulnerables, porque obviamente requieren de abordajes diferenciados, y estos abordajes diferenciados significa también implementar estrategias, trabajar con otros, tener estos vaivenes, bueno, y eso también, acompañarlo, genera también un desgaste para el operador que está en territorio. Que también es gratificante cuando uno ve los logros, ¿no? Más allá de estos procesos fluctuantes, de que, bueno, cuando el pibe logra determinadas metas que se ha propuesto, ya sea, no sé, aprender a leer, practicar un deporte, y lo ves en ese crecimiento, bueno, eso también es muy gratificante desde lo humano, ¿no? Desde lo cotidiano. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda, alguna inquietud. ¿Ya están todos cansados? Si no, ya los dejo. Y los libero. El próximo encuentro tenemos que empezar a ver la normativa. Es bastante envolante el tema de la normativa. Yo intenté hacerlo lo más par posible, no solamente ver la normativa vinculada a las personas privadas de libertad y a los jóvenes, sino también vinculada al rol del personal penitenciario,
¿sí? Tanto de las normas Mandela, que es lo que nos propone a nosotros como personal penitenciario, la Ley de Ejecución Penal Nacional, Provincial, en qué lugar también nos ubica dentro del marco normativo y el qué hacer y cómo hacerlo. Así que bueno, nada. Y también les voy a dejar un pequeño video que sintetiza todo lo que tiene que ver con las reglas Mandela y habla de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Los administradores, que estamos los operadores del sistema penal, el Poder Judicial, habla también de, bueno, obviamente los derechos que tenemos que garantizar a las personas privadas de libertad y de los sujetos activos y pasivos con los que nosotros intervenimos, ¿sí? Qué sé yo, desde la visita, los privados de libertad, hasta la gente que ingresa a las cárceles, obviamente, que son civiles pertenecientes a otras instituciones. Así que es bastante completo, el video sintetiza un montón de reglas y está muy bueno. Eso también les va a servir para lo que les quede de carrera penitenciaria, porque las reglas Mandela las van a seguir viendo de acá hasta el último día que estén en la institución, en todos los cursos de formación y capacitación. Así que, bueno, es una buena estrategia para sintetizar, si no son larguísimas, aunque son interesantes. Y bueno, y después trabajaremos sobre la normativa más nuestra a nivel provincial. Bueno, chicos, nada, gracias por su atención. Perdón que arranqué 1 hora más tarde, 1 hora y cuarto más tarde. Y si les parece y no tienen ninguna inquietud, nos vemos el martes que viene, antes de que se me duerman. Listo, profe. Nos vemos. Gracias, Chao, profe. profe. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, Buenas profe. noches. Hasta luego, saludos a Gracias a todos. todos por su atención. Nos vemos. Chau, chau.